Muy bien, ya estamos grabando esta clase. ¿Cómo les fue con la tarea 1? Bien, veo con mucha alegría que hay 38. No llega a los 45 que se anotaron en el curso, pero sí es más que los 31 que estaban presentes ayer, así que me da mucha alegría. Espero que puedan mantener el ritmo. Ayer estuvimos platicando con los dos ayudantes y justamente esperamos, la sensación que tenemos es que aquellos de ustedes que realmente agarran el ritmo y pueden estar haciendo una tarea semanal, después de 3 o 4 tareas ya agarraron vuelito y si no ocurre nada inesperado, en principio les debería ir muy bien en el curso y yo espero que los disfruten mucho. Agarrar callos, sí, agarrar entrenamiento en un tiempo. Yo durante varios años salía a trotar y siempre los primeros 10 minutos eran los más difíciles, ¿sí? Porque hasta que agarraba el aire. Hugo dice, creo que de repente sigo teniendo dudas en qué caso nos conviene teorizar en el tiempo a unidades de distancia, de medida para los intervalos. Claro, eso es una pregunta que es parte del entrenamiento, cuál te queda cómodo, pero como vieron en el último ejercicio de la clase pasada, lo resolvimos simultáneamente en 2 unidades, en segundos y en kilómetros. ¿Sí? Lo más importante es usar las mismas. ¿Sí? El siguiente criterio que me parece razonable es tratar de usar escalas donde las cosas sean de orden 1, ¿no? Entonces, digamos, esa es la diferencia de usar metros o kilómetros, ¿no? Es decir, o años luz o lo que sea. Pero bueno, practicando vamos a ir agarrando más callo. ¿Algún comentario que quieran hacer empezando la clase? En el 5 de la tarea, sí, ¿qué pasa, Emanuel, en el 5 de la tarea? El error se hizo más grande, exactamente. Cuanto mayor es la velocidad, peor funciona ese método de sincronización. Exactamente, Emanuel, esa era la conclusión. ¿Sí? Entonces, a velocidades muy pequeñas vimos que velocidades que todavía eran grandes, ¿sí? Eran de 10 a las 5. No, no es obvio, es parte del entrenamiento, pero justamente si la velocidad es mucho más chica que la velocidad de la luz en el vacío, no necesitamos usar relatividad especial. ¿Sí? Todos los resultados de la mecánica clásica de su curso de mecánica funcionan. Cuando las velocidades empiezan a acercarse a la velocidad de la luz en el vacío, ya los resultados son muy diferentes y pasan cosas que son bastante poco intuitivas y lo más notable, por eso el ejemplo de los muones en la clase pasada, sí, vamos a volver con eso del tiempo propio, es que nos ayuda para describir, para entender cosas que observamos en el laboratorio. Entonces, se ve que es una herramienta útil la relatividad especial para describir fenómenos. Y les decía, la escala es cuando las velocidades son cercanas hacia la velocidad de la luz en el vacío, que no es algo que nos va a pasar a nosotros, pero sí es algo que pasa en los aceleradores de partículas, en los decaimientos radioactivos, en los rayos cósmicos. ¿Mm? Y la otro fenómeno es cuando las energías cinéticas son comparables a m por c cuadrado. Eso vamos a charlar en una semana o dos de eso, pero esos son los dos criterios importantes. Muy bien. Entonces,
Vamos a compartir aquí y acá vi un mensaje que no, de por qué decaen, a ver, eso lo van a ver en la materia, qué es un decaimiento radioactivo y cómo se describen, lo van a ver en física nuclear y subnuclear. ¿Por qué decaen? Hay una parte que entendemos y otra que no. Es decir, los sistemas, es decir, es un poquito por lo mismo que el agua baja de la montaña y no sube. Los sistemas tratan, es decir, la idea de energía nos ayuda a tener esta imagen de que si un sistema puede minimizar su energía, probablemente va a tratar de hacerlo, porque en eso, ¿sí? Es decir, eso le permite, ¿no? Entonces, así como el agua fluye, digo, porque cuando hay una diferencia de energía, aparece una fuerza, ¿sí? Entonces, es como una forma de verlo. Entonces, los sistemas, de alguna forma, los sistemas que pueden van a estados de energía más bajos, ¿sí? Porque si se acuerdan, la fuerza es el gradiente de la energía potencial, bueno, menos el gradiente. Entonces, esta es como una forma de verlo. Después, lo que van a tener en física nuclear y subnuclear es una descripción más detallada. Pero fíjense que es importante darnos cuenta que en física muchas veces tenemos descripciones, no explicaciones. ¿Sí? Y luego nos convencemos de que la descripción es como una explicación. Pero bueno, entonces volvemos a usar las mismas ideas de siempre. Entonces medimos distancias y tiempos en las mismas unidades. Y entonces eso quiere decir que la luz recorre 1 metro en 3,336 nanosegundos, ¿sí? Y que en un nanosegundo recorre 30 centímetros. ¿Mm? Y un año es un año, ¿sí? Y entonces en estas unidades la velocidad de la luz es 1 y todas las velocidades son adimensionales, ¿sí? Y definimos el intervalo espacio-temporal entre dos eventos como intervalo al cuadrado, delta t cuadrado menos delta r cuadrado, ¿sí? Y ponemos el postulado 1, ¿sí? El intervalo es invariante, ¿sí? Lo cual, insistimos, quiere decir que tiene el mismo valor numérico en todos los sistemas de referencia inerciales. Sí, entonces decíamos, si en un sistema S tengo coordenadas TR y en un sistema S' tengo coordenadas T'R', entonces el postulado 1 quiere decir que delta T cuadrado menos delta R al cuadrado es igual a delta T'
al cuadrado menos delta R' al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, ¿qué más dijimos? Dijimos, si en S' dos eventos, elijo S' arbitrariamente, solo por comodidad, dos eventos ocurren en el mismo lugar, entonces, por supuesto, delta X' entre esos dos eventos es 0, ¿sí? Y entonces, delta T', el intervalo entre esos dos eventos que ocurrieron en el mismo lugar, es el tiempo propio, ¿sí? Y además, la velocidad de S' respecto de S, ¿sí? Son dos sistemas de referencia, es V igual delta X entre delta T. Pero de vuelta, esto es porque en S' los dos eventos ocurrieron en el mismo lugar. Entonces eso me dice que, suponiendo que estos sistemas de referencia se mueven a velocidad constante uno respecto de otro, qué tanto se movieron en el espacio y en el tiempo esos dos eventos en el sistema S, me dice la velocidad de S' respecto de S. Y la velocidad de S respecto de S' va a ser menos V, porque va a ir para el otro lado. Y entonces, además, vamos a tener que delta tau al cuadrado va a ser delta t cuadrado menos delta r. Bueno, a ver, perdón, aquí voy a hacer una pequeña corrección aquí en este y voy a poner, vamos a ponerle así ya, y entonces ya tengo la velocidad vectorial. ¿Sí? Entonces acá tengo delta r cuadrado, ¿sí? Y esto es delta t cuadrado 1 menos delta r cuadrado entre delta t cuadrado, ¿sí? Y esto es delta t cuadrado 1 menos v cuadrado, ¿sí? De donde cuando definimos gamma como 1 entre la raíz de 1 menos v cuadrado, me queda que delta t es gamma delta tau, ¿sí? Estoy yendo un poquito rápido porque estoy repitiendo exactamente lo mismo que hice la clase pasada, paso a paso. No hay nada nuevo hasta aquí. Solamente que, por supuesto, volver a decirlo ayuda y ayuda a pensarlo. ¿Sí? Entonces, un dato importante es que el tiempo propio es el menor de los tiempos, bueno, sí, bueno, de los intervalos temporales medidos en distintos sistemas de referencia. O sea, la misma separación temporal entre dos eventos puede ser medida en diferentes sistemas de referencia.
el menor de esos intervalos temporales es aquel en el cual el sistema, es decir, ocurrieron en el mismo lugar en ese sistema. ¿Mm? Entonces, en cualquier otro sistema de referencia, el tiempo, ¿sí?, parece, ¿sí?, toma más tiempo entre esos eventos. La separación temporal es más grande. ¿Sí? Y a esto es lo que en el lenguaje de la relatividad especial se le llama dilatación del tiempo. ¿Mm? Una duda, ¿por qué arriba tomamos el valor absoluto de la delta R? Porque es la separación. Acuérdate que en la parte espacial, delta R, ¿sí?, es la separación. Cuando tengo en el espacio dos puntos, la distancia entre esos dos puntos en R3, en el espacio tridimensional, es el módulo de delta R. Ya. ¿Sí? Gracias. Es la raíz cuadrada de delta X cuadrado más delta Y cuadrado más delta Z cuadrado. ¿Sí? Esa es una cantidad que en el espacio tridimensional es invariante, no depende del sistema de coordenadas. ¿Sí? Dale. Para un espacio tridimensional. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es un buen momento, creo yo, para introducir el postulado 2. Y esos son todos. Con estos dos hacemos toda la relatividad especial, que dice: las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. ¿Sí? Y esto suena muy ambicioso, pero podemos traducirlo a una versión minimalista diciendo que no hay un sistema de referencia absoluto. El movimiento siempre es relativo. ¿Mm? O otra forma de decirlo sería que en un sistema aislado no puedo distinguir entre reposo y movimiento uniforme. ¿Sí?
Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Tiene muchas consecuencias, ¿sí? Tiene su encanto, o sea, la imagen que yo me hago de esto es algo que me ha pasado, que estoy yendo en un autobús, en un viaje largo, con las cortinillas cerradas, y me despierto en un momento, el motor está en marcha, y no sé si estoy yendo por una carretera muy suave, con el autobús a 90 kilómetros por hora, o estoy detenido en una terminal de autobuses, en una parada del autobús, con el motor en marcha. ¿Sí? No sé si les ha pasado algo así. ¿Han tenido esa sensación? ¿Mm? Y entonces, claro, Sí. tengo una forma muy sencilla de contestarme eso, que es abrir la cortinilla y mirar para afuera. Si veo unos postes de luz pasando a toda velocidad, entonces digo, ah, no, sí, estoy en la carretera, ¿sí? Y si veo las columnas o el techo de la terminal de autobuses, eh, entonces digo, ah, no, estoy detenido respecto de la terminal de autobuses o me estoy moviendo respecto de los postes que veo a mi costado. Siempre es respecto de, ¿sí? Ahora, también me ha pasado estar a punto de salir en la terminal de autobuses, mirar por el costado y ver que me estoy moviendo respecto del autobús del costado, muy despacito. Y no sé si el que se está moviendo es el otro autobús o el mío. No sé si les han tenido esa sensación. ¿Sí? Claro, después de un tiempo muy corto, alguno de los dos ya sale de la posición de estacionamiento y me saco de dudas. ¿Sí? Pero de eso estamos hablando cuando decimos que siempre que el movimiento es referido a algo más, ¿sí? No hay movimiento absoluto. ¿Sí? Claro que en este momento tenemos mucha interacción, es decir, todos los celulares prácticamente ahora traen GPS. Entonces puedo decir, el GPS me dice si me estoy moviendo respecto a unos satélites de geoposicionamiento que están orbitando alrededor de la Tierra. ¿Sí? Entonces, mirando el GPS me puedo dar cuenta, ¿sí? Entonces, por eso les decía que en un sistema aislado, si no tengo referentes externos, si no tengo otra forma de interactuar con el ambiente, ¿sí? con otros sistemas, no lo sé. Si tengo formas de interactuar, y claro, eh, lo más común es estar en interacción. Es muy difícil aislar, por eso en los laboratorios para trabajar con sistemas muy controlados se toman enormes esfuerzos para poder aislar un poquitito de materia, un pedacito del sistema por tiempos cortos, en ciertas condiciones, ¿sí? Es muy difícil aislarnos, entonces normalmente estamos en interacción. Entonces, ahora viene un punto bien importante. El primer postulado dice que el intervalo espacio-temporal entre dos eventos es invariante, o sea, tiene el mismo valor en todos los sistemas de referencia inerciales. ¿Sí? El postulado 2 dice que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. ¿Mm? Entonces, ahora tenemos que detenernos a preguntarnos
un par de cosas. ¿Qué es un sistema de referencia inercial? Y junto con eso otra cosa, ¿cómo sé si estoy o no en un sistema de referencia inercial? Sí, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí, un autobús en marcha puede ser un sistema de referencia inercial. Sí, y ese autobús puede a veces ser y a veces no un sistema de referencia inercial. Sí, ¿están claras las preguntas? Sí. Muy bien. Entonces lo que estoy, acá está. Muy bien, entonces 29, 7 por 4, 28. Entonces voy a crear 8 grupos, ¿sí? Van a ser de 3 o 4. Van a tener, pues yo tengo 10:31 hasta 10:40 para platicar sobre estas cosas. ¿Está bien? Y luego compartimos en el grupo grande las, las reflexiones sobre esto. Muy bien, ya están, vayan aceptando ir a sus grupos.
Iván, estamos en un trabajo en grupo y estás asignado a un grupo. Eso es. Emilio, estamos trabajando en grupos y estás asignado a un grupo. Te invito a que entres.
¿Ya están regresando? ¿Ya terminaron de trabajar? Bueno, vamos a cerrar todas las sesiones para volver a trabajar. Bueno, entonces me gustaría, vamos a compartir un poquito de esto, a qué conclusiones llegaron respecto de qué es un sistema inercial. Si me pueden compartir un poco. Nosotros dijimos que en un sistema de referencia inercial lo que nosotros podíamos tener es un sistema en reposo o un sistema con velocidad constante y que en el momento en el que existiera un cambio de velocidad, entonces nosotros ya no estaríamos en un sistema de referencia inercial. Muy bien. Entonces dijimos, lo que están diciendo es que está en reposo o a velocidad constante. Muy bien. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos si estamos en reposo a velocidad constante? Sí. Mm, con, con algo como un referente externo al sistema, ¿no? Ujú. A ver, los demás, ¿qué dijeron? A ver, ¿qué pensaron? Porque, a ver, porque el comentario sería, lo sabemos con un referente externo. En mi equipo también estábamos viendo como la posibilidad de que todo estuviera aislado, como lo que nos decía de que si estábamos dormidos en el camión no sabíamos hasta que nos asomamos por la ventana. Ujú. Y dijimos que a lo mejor se podría ver eso como con las fuerzas, porque si es inercial, no importa si se está moviendo a velocidad constante o está en reposo, pero no se siente como que un cambio. Y sin embargo, si no es inercial y si tiene cambios, es como cuando estás en el metro y que arranca o cuando va a frenar, que se siente como el jaloncito. Entonces también esa sería una forma. Y ahí mencionaste la palabra fuerzas, supongo que asociada al jalón, ¿es correcto? Sí, Muy bien. ¿Qué más? Nosotros comentamos que era aquel sistema que cumple con las leyes de Newton. Ajá, muy bien. Que va asociada con las fuerzas únicamente reales. A ver, asociadas con fuerzas reales.
¿Por qué hicieron esta aclaración de que es asociado con fuerzas reales? Bueno, ya metiéndonos en la siguiente pregunta, llegamos que esto no se va, bueno, no va a ser un sistema inercial cuando exista, no sé, como una fuerza centrífuga, que es como una fuerza ficticia. Ajá. Entonces vamos a poner acá. Ajá. Entonces, bueno, acá hay elementos muy importantes. ¿Qué más platicaron? ¿Qué otras cosas? O si quieren complementar algo de lo que ya se dijo, de lo que platicaron en sus grupos. A mí me gustaría complementar que entre dos sistemas de referencia, si uno está en movimiento respecto al otro, se van a ver cambios en los resultados que se observan, o se van a observar cosas distintas dependiendo del sistema de referencia en el que te encuentres. Ujú. Y eso me dice algo eh, respecto de si alguno es inercial o el otro no. Yo lo que había pensado es que si nuestro sistema de referencia estuviera ah, con respecto a otro sistema de referencia, si otro sistema de referencia podría medir que el nuestro está a velocidad constante y en el nuestro viéramos un objeto que decrece o crece la distancia al cuadrado, entonces podríamos decir que nuestro sistema no es inercial. A ver, ¿podrías explicar un poquito más? Porque, ¿cómo sabes? Es decir, ¿ves que la distancia de un objeto respecto de ti crece con el cuadrado del tiempo o a qué te refieres? Ajá, o sea, si un objeto con respecto a mí crece al cuadrado del tiempo, el objeto o yo, uno de los dos está acelerando. Ajá, muy bien. Es- Ujú. Entonces, y sí puedo necesitaríamos, medir aceleraciones relativas, está muy bien, pero ¿y cómo sé si es ese objeto o soy yo? pues esa era o sea, si tuviéramos un tercer sistema que también midiera la distancia entre nuestro sistema y el objeto, eh, se podría ver cuál es el que está acelerando. Por Claro, ejemplo, pero imagínate que dos se están acelerando y yo no. Ellos entre ellos se ven a velocidad constante y a mí me ven acelerándome en la otra dirección. ¿Cómo sí, sabes bueno, cuáles son? Porque eso sería casi por votación, ¿no? o sea, necesitaríamos como estar seguros que que el sistema que mide los dos es inercial. Claro, y esa es la pregunta, esa es la parte difícil, ¿no? Que estamos tratando de ver. ¿Qué comentan los demás? Fíjense qué importante esto que nos están diciendo y qué han pensado de eso, qué más pensaron, ¿no? O sea, tengo esta situación donde yo veo, digamos, a la nave de María y digo, no, María está acelerada respecto de mí. María me dice, no, yo no estoy acelerada, eres tú el que está acelerado. ¿Y cómo? Es decir, ¿hay forma de decidir eso o no? O sea, yo había pensado en que si teníamos un tercer sistema que que supiéramos que es inercial y pudiera medir también la distancia entre los otros dos, si la distancia al cuadrado, si la distancia entre uno no crece al cuadrado, pero la distancia entre el otro sí crece al cuadrado, entonces es el otro el que está acelerado. Pero uno de mis compañeros me dijo que también tenemos que pensar en lo que había dicho, ¿no? Que no hay sistemas, no digo completos, sino absolutos.
Ujú. Eso es un problema. Si tuviéramos un sistema de referencia absoluto, podríamos hacer exactamente lo que tú dices, ¿sí? Pero hasta donde entendemos no hay. Y entonces, ¿qué han pensado de eso? Nosotros pensamos que o sea, que si estuviéramos en un sistema de referencia no inercial, podríamos saberlo. O sea, que, que si estamos en la situación que dice Fernando, el, el que está en el sistema de referencia no inercial sí tendría forma de saberlo. ¿Y cuál sería la forma de saberlo? Por ejemplo, suponiendo que está acelerando el sistema y avientas una moneda y no cae en donde la esperas, ¿no? Eso fue más o menos lo que se nos ocurrió. Muy bien. ¿Algo más en los otros grupos? Creo que algunos grupos todavía no han compartido nada. A ver si alguno de los grupos que no has compartido nos comentan un poquito de lo que pensaron. Yo no, ahorita estaba pensando un poco en lo que hablaban y estaba pensando que, por ejemplo, si nosotros vivíamos en un sistema acelerado y todo lo que vivíamos fueran sistemas acelerados, nuestras leyes físicas se adaptarían a ellos, ¿no? Ujú, Entonces, cuando veamos un sistema que no está acelerado, ese sería como que la cosa rara que nos haría ruido. ujú. Bueno, por eso, pero entonces aquí, esa es una buena pregunta. Vamos a seguir trabajando. ¿Qué más, qué otras preguntas surgieron, qué otros intentos de respuesta surgieron con esto? Yo creo que sí podríamos construir algún acelerómetro, ¿no, profesor? O sea, aprovechando de que solo en los sistemas de referencia inerciales se mantienen las leyes de la física como las conocemos, podríamos decir que en sistemas acelerados por fuerzas ficticias y ese tipo de cosas, no sé, podrían cambiar las ecuaciones de Maxwell, podríamos medir eso y construir un acelerómetro que nos dijera si nuestro sistema es no inercial. Esa Está era una bien. duda. A ver, entonces, bueno, voy a cambiar de nueva pizarra, ¿sí? Entonces, en un sistema inercial, en ausencia de fuerzas, ¿qué tiene que pasar? ¿Cómo es el comportamiento, el movimiento de los cuerpos en ausencia de fuerzas en un sistema inercial? ¿Se acuerdan qué dice la primera ley de Newton? Pues sería que está en reposo el objeto, ¿no? O que está en reposo, que está a velocidad constante, serían diferentes. Ujú. Y entonces, esto de alguna forma nos daría la referencia de cuando estoy en un sistema de referencia inercial. Esta es la definición que me da la segunda ley de Newton. Yo pongo un objeto en reposo, lo suelto y se tiene que quedar ahí. Pero entonces no estoy en un sistema de referencia inercial. ¿Ustedes han visto alguna vez una situación, han estado, han visto, han leído, han visto en internet de que alguien pueda hacer esto, estar acá, abrir la mano de un objeto que tiene y que el objeto se quede ahí? ¿Han visto eso en algún lado? No. Seguro que no, busquen bien en su mente. Yo Mi sospecho. espacio, ¿no? ¿Cuál era Tal la vez en el pregunta? espacio. Cuando los astronautas que están
Se me fue el nombre, y aquí está orbitando, Sí, dejan caer cosas o dejan su vaso y no se cae. muy bien. Ah, gracias. Sí, en la Estación Espacial Internacional, ¿no? En la Estación Espacial. ¿Todos han visto alguna vez que esto pasa? ¿Sí? Sí. Sí, digamos, son videos ya hace varios, yo creo que prácticamente desde la edad de ustedes ha habido astronautas en el espacio haciendo experimentos y transmitiendo videos y cosas, ¿no? Sí. Este, Eh, no sé, hace poquito había un video, Red Bull hace muchos experimentos de física y hay un video donde está como que un piloto dando una vuelta, pone su vaso y sirve su vaso de agua, bueno, de Red Bull que tenía, y el vaso no se cae. ¿Y qué hace? ¿Da vuelta el vaso? ¿Qué es lo que hace con el vaso? Ah, es que pone un vaso, está en la nave. Entonces, en la nave, creo que en el tablero que tiene enfrente pone un vaso y mientras va dando vuelta alrededor de su eje, bueno, sí, como que la avioneta o el jet en el que estaba, se estaba sirviendo el piloto una Red Bull, pero no se caía el líquido. O sea, el líquido no salía de la lata, digamos. Ajá, sí, o sea, cuando iba para el vaso no se caía, así como si nosotros sirviéramos agua normal. Pero no entiendo si se podía servir o no se podía servir el Red Bull en el vaso. Sí, sí se podía, ¿Y qué era lo raro? ¿Qué era lo diferente de lo que yo puedo hacer en mi casa? que estaba dando vueltas alrededor. O sea, no sé si como que ahí está como la ausencia de, más bien que ya no sería como un sistema inercial, ¿no? Es que no me imagino bien eso que viste, me cuesta mucho entender. Porque a mí se me hace raro que el vaso no se caiga, pero el agua sí pueda caer. O sea, porque el agua sí podría, o No, sea, no, el vaso no se cae, ni el por agua. eso dices que da la vuelta, ¿no? Ajá, Y sí, mientras da la vuelta, se está sirviendo agua. sí. Entonces, significa que el agua sí está sufriendo los efectos de la gravedad porque está cayendo hacia el vaso, pero Pero, el vaso no se cae. Entonces, o sea, Sí. eh, voy a mandar el video. Bueno, creo que el vaso en sí también estaría cayendo porque se está trayendo bueno, está sujeto en el tablero. A ver, entonces me gustaría volver a la estación espacial, ¿sí? En la estación espacial, ¿se siente la atracción de la Tierra o no? La atracción gravitacional de la Tierra. ¿O está libre de la gravedad en la estación espacial? Sí la siente, ¿no? Pero cae a la misma velocidad. Bueno, Iván dice que sí la siente. O sea, ¿la estación espacial está atraída por la Tierra? Esa es mi pregunta. Por favor, piensen en eso. Es decir, sí hay una atracción entre la estación espacial y la Tierra, el astronauta, ¿sí están ahí o no? ¿Están sí, sintiendo la fuerza gravitacional? Sí. 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 Entonces, a mí me gusta como contarlo de esta manera, ¿no? Es decir, si yo estoy aquí, bueno, tengo una torrecita y tiro una piedra hacia acá, pues con la atracción de la gravedad va a caer así. ¿Sí alcanzan a ver? ¿No? Va a tener una parte horizontal, pero la fuerza de la gravedad la va a hacer caer, el famoso tiro parabólico, ¿no? Si tiro más rápido, tiro con mayor velocidad horizontal, va a caer más lejos, ¿sí? Y si tiro con mayor velocidad horizontal va a caer más lejos. Pero si le doy, llega un momento en que si le doy una cierta velocidad, está cayendo, pero le está dando la vuelta a la Tierra. Todo el tiempo está cayendo. ¿Sí?
Esa imagen a mí me gusta, no sé si a ustedes les ayuda. ¿Sí? Entonces, es lo que vieron en su curso de mecánica, ¿no? Es decir, todo el tiempo hay una fuerza que está haciendo que la velocidad cambie, pero, digamos, justo cambia de tal manera que nunca tiene una componente radial, solo la componente tangencial está girando. ¿Sí? Esta es la descripción que ustedes hicieron de este movimiento circular en presencia de una fuerza que jala hacia el centro. ¿Sí les resulta familiar esto? Sí. Sí. Entonces, aquí hay algo muy interesante, ¿sí? Y es que la gravedad es diferente a las otras fuerzas. ¿Sí? Porque hay, por ejemplo, fuerzas de contacto. ¿Qué es una fuerza de contacto? Una fuerza que solamente opera cuando estoy tocando un objeto. O sea, aprieto y la siento. Si dejo de apretar, ya no está ahí. ¿Sí? Necesito tocar. Un resorte que jala o que empuja. Una barra que levanta. ¿Sí? Todas esas son fuerzas que funcionan solo cuando estoy en contacto. Por eso se llaman fuerzas de contacto. ¿Sí? Ahora, hay otras fuerzas que actúan a distancia. Y ustedes conocen justamente la electricidad y el magnetismo. Estas pueden actuar a distancia. Dos partículas cargadas se atraen o se repelen según si tienen misma carga o cargas opuestas, ¿sí? Dos imanes se atraen o se repelen, o un objeto puede ser magnetizado y adquirir una magnetización temporal, y entonces también se va a atraer o repeler, ¿sí? Pero estas fuerzas no actúan, ¿sí? Solo actúan actúan diferentes sobre diferentes, todas estas, ¿sí? Actúan diferente sobre diferentes objetos. ¿Qué quiere decir? Que una fuerza eléctrica puede atraer a un objeto, repeler otro o no hacerle nada si es eléctricamente neutro. Lo mismo una fuerza magnética. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ahora, Sí. la gravedad es diferente. ¿Sí? ¿En qué sentido es diferente? La gravedad acelera igual a todos los cuerpos. ¿Sí? Que están en una región del espacio, ¿no? Que están en una región. ¿Sí? ¿Y cómo se ve? Es decir, esto es algo que probablemente escucharon hablar, y si no es un buen momento para hablarlo, ¿sí? La fuerza gravitacional
la escribimos como menos G, una masa que atrae, la masa del cuerpo, entre R cuadrado en la dirección radial, hacia adentro. ¿Sí? Donde M es la masa de un objeto. ¿Sí? Y R es la distancia entre el centro de masa del que atrae y el centro de masa del objeto. ¿Sí? Y la segunda ley de Newton nos dice que F es igual a M por A. ¿Sí? Sí, pero para hablar de los fotones, para hablar de la luz en general, no solo a los fotones, tenemos que usar la relatividad general, sino aquí no podemos hablar de esto. ¿Sí? La luz también se desvía en los campos gravitacionales. Aunque no tiene masa, igual se desvía. De hecho, ese es un efecto, justo de eso estamos hablando. ¿Sí? Y sin embargo, los fotones no tienen masa, pero igual se desvían en presencia de campos gravitacionales. Es un muy buen comentario, Fernando. Pero entonces, déjenme juntar estas dos cosas. Si junto estas dos cosas, ¿qué es lo que veo? Entonces, masa por aceleración es igual a menos GMM entre R cuadrado por R unitario. ¿Sí? Ahora, aquí veo que tengo dos veces masa, esta de acá y esta de acá. A veces, técnicamente, a esta se la llama masa inercial. Y a esta de aquí se le llama masa gravitacional, porque sería como la carga gravitacional, el equivalente a la carga eléctrica, pero para la masa. Y esta es la masa de la segunda ley de Newton, la que dice que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Ahora, si estos objetos son los mismos, entonces se cancelan y la aceleración es independiente de la masa. ¿Sí? Entonces, todos los objetos se aceleran igual a una cierta distancia. Todos los objetos que están en una pequeña región se aceleran igual. ¿Sí? Y entonces, dentro de esa región, que puede ser, por ejemplo, una estación espacial, tengo un sistema inercial prácticamente perfecto. ¿Sí? Porque ahí sí todos los objetos permanecen en reposo o se mueven a velocidad constante hasta que chocan con la pared. ¿Sí? Entonces, por esto, la estación espacial es un sistema inercial casi ideal. ¿Sí? Ahora, fíjense qué peculiar lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que un sistema en caída libre es un sistema inercial. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué pasa con la gravedad? Esta fue una de las grandes ideas de Einstein. Entonces, lo que estamos diciendo es que un sistema, todo sistema en caída libre, es
un sistema inercial, ¿sí? Si es pequeño. Y ahora vamos a hablar de qué tan pequeño. ¿Sí? Pero esto, desde este punto de vista, la gravedad es localmente una fuerza ficticia. O sea, es una fuerza que aparece porque estoy en un sistema de referencia que la veo porque estoy tratando de oponerme a ella. Si me suelto, dejo de verla, desaparece para mí. Sí, Natalia, ¿qué querías decir? Quería preguntarle porque me quedó duda, porque es un sistema casi inercial. ¿Por qué el casi o por qué el inercial? Ambos. A ver, porque desde la secundaria les dijeron, cuando les hablaron de la primera ley de Newton, que en un sistema inercial, un sistema que está en reposo, un objeto que está en reposo permanece en reposo y uno que está en movimiento rectilíneo uniforme permanece en movimiento rectilíneo uniforme. Y lo que vemos de los videos de la estación espacial es que exactamente eso es lo que pasa. ¿Sí? El astronauta tiene un lápiz en la mano, lo suelta y el lápiz se queda ahí flotando junto a él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están cayendo los dos juntos. Es como si estoy en un elevador, en un edificio muy alto y se corta la soga, la cadena que lo sostiene, ¿sí? Entonces todo, dejo de pesar. Si estoy parado arriba de una balanza, súbitamente mi peso se va a cero. Si suelto un lápiz que tengo en la mano, tengo el celular en la mano, estoy aterrorizado, lo suelto y el celular se queda ahí, ¿sí? Claro, estoy aterrorizado porque sé que voy a llegar al piso. La ventaja de los astronautas es que no llegan al piso porque le están dando la vuelta a la Tierra, ¿sí? Pero lo que están haciendo los astronautas es lo mismo que un elevador al que se le cortó el soporte, la cadena que lo sostiene. ¿Sí? Están en caída libre. ¿Sí? Y entonces es una idea increíblemente sencilla e ingeniosa. Si me dejo caer, la gravedad deja de existir para mí localmente. ¿Sí? No sé si esto ayuda, Sí, Natalia. ¿Mm? Entonces, sí, y ya me quedó más claro. Gracias. sí. ¿Quién más tenía por ahí? Iván. ¿Qué comentario tienes, Iván? Entonces, digamos que estamos en un espacio con un campo gravitacional homogéneo, por así decirlo, en una dirección. Entonces ahí todo seguiría, yo igual que todos los objetos que me rodean, sentimos la misma fuerza, ¿no? Entonces, por así Exactamente. decirlo, todos se mueven igual como si fuera inercial, ¿no? A ver, no es como si fuera inercial, eso es un sistema inercial, ese es el mejor sistema inercial que podemos tener, ¿sí? O sea, Es como si fuera un el desfase, universo, pero todos tenemos el mismo desfase, ¿no? todos nos estamos moviendo juntos, entonces yo estoy adentro de la estación espacial, al interior de la estación espacial, no observo. Ahora vamos a ver que puedo hacer ciertos trucos para tratar de observar, porque justamente, dijiste una palabra que es muy importante, el campo gravitacional no es exactamente uniforme, ¿no? Es decir, es un campo central, ¿sí? Entonces lo que dice es como decir que el sistema se acelera, claro, pero si todos nosotros estamos en reposo unos respecto de otros, ¿sí? Entonces es esto. Oye. Entonces, sí, a ver, no, a ver, acá no estamos haciendo en principio ninguna aproximación. Estamos, a ver, permítame un segundito, ya vengo.
Gracias, Lucero. Bueno, listo. Ya volví. A ver, lo más impresionante de esto es que esto no es un juego de palabras ni una aproximación. Es realmente sacarnos localmente la gravedad de encima. ¿Sí? Es decir, todo el tiempo a ustedes les hicieron ejemplos desde la secundaria a la prepa, les decían, si la gravedad no existiera, entonces esto, si la fricción no existiera, pero era todo, digamos, no era lo que estaban viendo. Lo que estaban viendo es que los objetos están en movimiento y se frenan, y si los sueltos se caen, ¿sí? Bueno, en la estación espacial esto ocurre de a de veras, no es un cuento, no es que así, supongamos que. No, no, no. Pero claro, hay efectos que sí podemos detectar debidos a que el campo es central, no es uniforme. ¿Sí? Entonces, déjenme que les cuento esto y volvemos, seguimos trabajando esta idea. Porque claramente, es decir, fíjense, una de las cosas que estoy haciendo es, les estoy diciendo que la fuerza con la que más trabajaron como fuerza real en su curso de mecánica en realidad es una fuerza ficticia. ¿Sí? Y entonces ustedes pueden decir, bueno, pero entonces de verdad, ¿es real o es ficticia? Depende, para el curso de mecánica clásica es real, para el curso de relatividad es ficticia. Todo esto depende de en qué contexto esté hablando. ¿Sí? Depende en qué marco lo pongo. ¿Sí? Pero esto es muy útil, ¿sí? Porque nos va a dar una idea de qué es, cómo saber si un sistema es inercial o no. Una familia de sistemas, ¿sí? Entonces vamos a mirar, vamos a pensar, voy a hacer un dibujo totalmente fuera de escala. Vamos a pensar que esto es la Tierra, ¿sí? La Tierra tiene un radio de la Tierra de 6.600 kilómetros. Voy a poner acá. A ver. Negro. Entonces, el radio de la Tierra, RT, es 6.300 kilómetros. ¿Sí? Y ahora voy a pensar que hay un objeto como un gran vagón de metro suspendido. Fíjense, voy a hacer un dibujo totalmente fuera de escala. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí dibujado totalmente fuera de escala? ¿Sí? Voy a tener un vagón de tren. Entonces, aquí tengo un vagón de tren. ¿Sí? Y está a una distancia d de la superficie de la Tierra, y esta d es 315 metros. ¿Sí? Y el vagón de tren mide de aquí a aquí 20 metros. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un vagón cae desde 315 metros de altura. ¿Sí? Entonces, lo primero que me pregunto es, ¿cuánto tiempo tarda en caer? ¿Sí? Entonces, primero, ¿cuánto tiempo tarda en caer
315 metros. Permíteme un segundo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tarda en caer 315 metros? ¿Sí? Ustedes saben cómo hacer eso. Simplemente esta es una caída en presencia de la gravedad. ¿Sí? Entonces sabemos que si parte del reposo, y entonces la distancia recorrida va a ser un medio de gt cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? De donde el tiempo que le va a tomar va a ser raíz de 2d entre g. Y si sustituyen esto, les va a dar 8.02 segundos. Ese es el tiempo. Entonces, en este caso, como tengo un vagón y no una estación espacial que está en órbita, solamente tengo un poquitito más de 8 segundos para disfrutar de este sistema inercial antes que choque con la superficie de la Tierra. ¿Sí? Entonces, eso me va a dar, entonces esto me da una localidad en el tiempo. Y vamos a ver en el espacio, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a pensar? Vamos a pensar que tengo dos canicas casi en el piso y casi en el borde, pero sin tocar el piso y sin tocar el borde. Uy. Entonces tengo unas canicas ahí que están casi en el piso y casi en el borde. ¿Sí? Entonces esta canica aquí, de acá a acá, está a 10 metros. ¿Cómo es que está ahí? Porque es como en la estación espacial. Es decir, en el momento en que el vagón empieza a caer, suelto la canica ahí a medio centímetro del piso. ¿Sí? Y como está cayendo el vagón, la canica cae junto con el vagón y durante la caída no choca. ¿Sí? Es decir, mientras el vagón está cayendo en caída libre, todo lo que está dentro está en caída libre, la canica también. Entonces pueden visualizar que durante la caída las canicas están flotando. ¿Sí? Lo voy a escribir por acá. A ver, durante la caída las canicas están flotando junto con el vagón. Exactamente, es lo mismo que hacen en esos vuelos que se tiran en picada, ¿sí? Que se dejan caer durante un cierto tiempo, nada más que lo hacen desde varios kilómetros para tener más tiempo y por supuesto antes de llegar a la Tierra esquivan. ¿Sí? De hecho, un querido colega, Miguel Alcubierre, experto en relatividad general, cuando era director del instituto, lo invitaron con unos artistas a hacer un vuelo así, donde justamente se dejaron caer y durante la caída eran artistas plásticos que llevaban objetos, les sacaron fotos, hicieron toda una aventura de eso y después hicieron una exposición muy bonita en ciencias nucleares que se llamó
la gravedad de los asuntos, muy poéticamente referido. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, estamos aquí. Ahora, ¿qué pasa con la gravedad? Bueno, pues justo desde ahí, desde la esquina, pues la gravedad apunta hacia el centro, ¿sí? De un lado y del otro, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que durante la caída, estas canicas están sintiendo una componente tangencial, es decir, justo lo que decía su compañero, que es muy importante, no es homogéneo el campo gravitacional, tiene una componente que va tangencial, no solo radial, ¿sí? Entonces podemos calcular cuánto se van a acercar las canicas, ¿sí? Cuando lleguen. Entonces va a haber una aceleración y por lo tanto un desplazamiento a lo largo de esa línea amarilla de la canica, ¿sí? Hasta que choque y va a chocar en este lugar. Está totalmente fuera de escala porque si pongo 6.300 kilómetros, 315 metros, no se vería nada, ¿sí? Entonces está totalmente fuera de escala. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Sí? Entonces, de aquí, bueno, de acá, ay. Este es el radio. Ay. Tengo que volver a dibujar porque borré todo. Muy bien. Entonces dijimos, este es el radio RT, esto es D, ¿sí? Y esta es la distancia que se van a mover. Es decir, esto es lo que yo quiero saber, cuánto se movió a la derecha, que va a ser mucho menos que eso porque las escalas son muy diferentes. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero que vean es que tengo dos triángulos semejantes. ¿Sí? Entonces hay dos triángulos semejantes. Entonces a este punto lo podemos llamar C. A este punto lo llamamos A, B, ¿sí? Y a este lo podemos llamar X, y a este lo llamamos Y, ¿sí? Entonces, un triángulo es AXC, y el otro triángulo es ABY. ¿Sí los ven? Tienen un lado paralelo, otro lado paralelo, ¿sí? Los tres lados son paralelos. Entonces, como son semejantes, podemos aprovechar que el cociente entre los catetos tiene que ser igual, ¿sí? Entonces,
Eso quiere decir que el AB sobre BY, es decir, el tamaño de estos dos, tiene que ser igual a AX sobre XC. ¿Sí? Ahora, AB es la distancia X que queremos conocer. BY es esa distancia D de 315 metros. ¿Sí? AX es estos 10 metros y XC es el radio de la Tierra más 315, pero en 6.300 kilómetros son 6.300.000 metros. Poner 6.300.000 o 6.300.315 a esta altura da lo mismo, o sea, para esta aproximación. Entonces, X va a ser igual. Entonces, va a ser los 10 metros entre 6.3 por 10 a la 6 metros, ¿sí? Que son estos dos, por D por 315 metros. ¿Está bien? Y fíjense que elegimos 315 porque justo acá puedo pensar este 630. Entonces acá puedo pensar que tengo 3.150, que es 315 por 10, dividido 6.300, son 6.000 por 10 a la 3. Sí, estoy trabajando las unidades simplemente. ¿Sí ven la cuenta que estoy haciendo o suena muy raro? O sea, hice 10 por 315 y los 6.300 kilómetros los escribo así. ¿Sí? Todo esto tiene unidad de metros, porque tengo metros arriba, 2 metros por metros dividido metros. ¿Sí? Y esto me va a dar 1/2 por 10 a la menos 3 metros, y esto es 0.5 milímetros. ¿Sí? Yo tengo una duda. El lado que sería XC no debería de ser 315 más el radio de la Tierra. Sí, eso dije, pero entonces imagínate que le pones acá 6.300. Esto es, digamos, la diferencia es que en un caso, ¿sí? O sea, tú lo que estás diciendo es que XC es 6.315 metros. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, yo tendría que haber agregado acá, después de este 6.300, 315. ¿Sí? Pero el cambio, es decir, para la precisión decimal que estoy teniendo no me cambia nada. Puedes hacer la cuenta con eso. ¿Sí? Ok. La canica, Hugo, ojo, no son 5 milímetros, es medio milímetro. Es 1/2 por 10 a la menos 13. No sé si se entienden mis números, siempre es un problema eso. Pero es 0.5 milímetros. ¿Sí? Entonces, cada canica, entonces ahora sí, en la caída, cada canica se mueve medio milímetro hacia el centro. Las canicas
se acercan 1 milímetro entre ellas. Cada una se mueve medio, en total la distancia entre ellas disminuyó de 20 metros, ¿sí?, a 19,998 metros. ¿Sí? Entonces, de esto estamos hablando, ¿no? Es decir, depende con qué precisión quiera medir este vagón de 20 metros durante 8 segundos de caída es un sistema inercial o no. Si más o menos 1 milímetro es tolerable para mí, ¿sí?, entonces esto me permite ver, ¿sí?, este efecto. Y esto tiene un comentario muy importante, que entonces la gravedad tiene un efecto residual, digamos, que se llama fuerza de marea. ¿Saben por qué se llama fuerza de marea? Yo ¿No? no. Bueno, a ver, voy a explicar eso y después regreso aquí. Porque vamos a pensar de vuelta que tenemos la Tierra, ¿sí?, y por aquí está la Luna. Y la Tierra tiene un montón de agua que la cubre, pero esa agua presenta una ligera deformación, de vuelta está totalmente fuera de escala, ¿sí? O sea, se elonga en la dirección, como la atracción de la Luna es mayor aquí que acá, entonces es como que se aplasta un poquito. También le pasa a la masa terrestre, no solo a la masa acuática, pero la deformación de la masa terrestre es de unos pocos milímetros, mientras que las mareas pueden ser de varios metros. ¿Sí? Entonces, cuando la Luna está más arriba, la marea es más alta. ¿Sí? Entonces, la idea es que esto es marea alta y esto de acá es marea baja. ¿Han estado en la playa y les ha tocado ver cómo el nivel del agua sube y baja con las horas del día? ¿Sí? En las playas que son bastante planas se nota mucho, entonces el agua se desplaza unos cuantos metros hacia adentro de la tierra o se retira cuando la marea sube o baja. ¿Sí? Y como el cuerpo es bastante elástico y está todo, digamos, toda la superficie, toda esta masa de agua por la gravedad de la tierra está pegada a la tierra, entonces tiene una deformación similar del otro lado. ¿Sí? Como se aplasta a los costados, se estira en las puntas. ¿Sí? Pero más, entonces aparentemente las mareas son mayores cuando hay luna llena. ¿Sí? Y hay un montón de efectos. De hecho, las vidas de todos los seres vivos, de la gran mayoría de los seres vivos de la Tierra, también están muy afectados por las mareas. Pero ven que es un efecto de la diferente distancia a la fuente de la fuerza de gravedad, en este caso la Luna, adicional, digamos, el agua siente la gravedad de la Tierra, pero además siente la atracción de la Luna, pero hay una ligera diferencia en la distancia de este a este que de este a este. De vuelta está todo fuera de escala. ¿Sí? Y ese pequeño efecto es el que usamos para explicar las mareas. ¿Mm?
¿Está bien? Oiga, profe, pero ¿por qué del otro lado del planeta igual surge una marea alta? Bueno, habría que ver qué tanto es. La verdad no soy experto en mareas. Me imagino yo que hay una cosa de elasticidad del agua, pero puede ser que no sea tanto. Pero tengo la idea de que sí pasa de los dos lados. Si alguien sabe más de mareas, le encantaría que me cuente. ¿Sí? Yo me lo imagino como que se aprieta de los lados, se estira de las puntas. Así me lo imagino yo, pero mi ignorancia sobre mareas es enorme. ¿Sí? El punto es que claramente este está más cerca, ¿sí? Entonces aquí sí hay una marea alta y aquí hay una marea baja y qué hay acá no tengo tan claro. ¿Está bien? Digo, la historia sobre la gravedad de mareas soy muy ignorante, discúlpenme. ¿Mm? ¿Está bien? Sí. Muy bien, entonces quisiera simplemente volver a esto para ver si quedó claro que hay un pequeño efecto sobre las canicas que les permite ver que hay un efecto residual, ¿sí? Pero además, esto nos permite ir a otro argumento que alguno de ustedes mencionó al principio cuando hablábamos de sistemas inerciales, que es sentir un jalón. Si súbitamente, digamos, esto tuviera un motor y saliera disparado a la derecha, las canicas chocarían contra la pared de atrás, igual que sentimos nosotros en un auto, cuando el auto acelera. Entonces, pensar, es decir, vamos a pensar que las naves espaciales, los sistemas inerciales que estamos pensando que son naves espaciales para nosotros, tienen unas canicas flotando, ¿sí? Mientras esas canicas permanezcan a la misma distancia entre ellas y a la misma distancia de las paredes, mi sistema es un sistema inercial, ¿sí? Si en algún momento prendo un motor o algo desvía y las canicas chocan contra las paredes, mi sistema dejó de ser inercial. ¿Está bien? Estas canicas nos van a ser muy útiles para entender problemas de relatividad especial. ¿Sí? Y es realmente el mismo concepto que compartía cuando hablaron del jalón. ¿Sí? Nada más que, es decir, quiero que guarden esto. Acá hay dos mensajes diferentes. Uno es cómo ver que la gravedad localmente es una fuerza ficticia. Y la otra es ver cómo sé si estoy en un sistema inercial. Si tengo una serie de canicas flotando, alcanza con dos si quiere, ¿sí? Y esas permanecen, si las tengo en reposo relativo a mi laboratorio y siguen en reposo y siguen en la misma posición, entonces mi sistema es inercial, ¿sí? Entonces tengo mis canicas de prueba que me están diciendo si estoy o no estoy en un sistema inercial. Y esto me permite responder cuando es decir, yo les preguntaba, bueno, pero si hay dos que uno ve acelerarse al otro, ¿cómo decidir cuál es inercial y cuál está acelerado? ¿Sí? Estar acelerado querría decir, por ejemplo, que la nave prendió el motor. Pero si la nave prendió el motor y está acelerando, las canicas se estrellan contra la pared de atrás. ¿Sí? Si la nave tiene el motor apagado, las canicas están flotando tranquilas. Entonces tengo una forma de saber prácticamente, es decir, que vamos a usar mucho conceptualmente acá, cuándo estoy en un sistema inercial y cuándo no. ¿Mm? ¿Está bien? Sí. ¿Hay Entonces, nada dudas? más para. Dime, Fernando. No, o sea, yo no levanté la mano. No, no soy yo. ¿Tienen alguna pregunta, un comentario? Hola, hola, profe, ¿me escucha? Sí, Sí, entonces, nada más para aclarar, entonces, si estamos en nuestro sistema y todo lo que está en nuestro sistema
sufre una aceleración homogénea igual, es un sistema inercial. Pero si ahora nosotros nos aceleramos con respecto a lo demás, ya no somos inerciales, ¿no? Exactamente, o sea, yo no tengo forma de saber internamente si estoy sufriendo si estoy en caída libre, o sea, si estuviera dentro de la estación espacial, no tengo forma de saber si la estación espacial está cayendo contra la Tierra o salió disparada y está a millones de kilómetros de cualquier estrella y francamente no siente ninguna aceleración. Eso desde afuera uno podría decirlo, desde otro sistema de referencia. Pero adentro de la estación espacial, sin mirar, sin medir respecto de nada afuera, todos los objetos están quietitos. Entonces, para mí no pasa nada. Tengo que usar ondas de radio, mirar por la ventana y ver luz, alguna interacción con el exterior para decir si respecto del exterior me estoy moviendo o no. ¿Sí? Está bien, entonces yo estoy en un sistema inercial si todos los objetos al interior de mi laboratorio permanecen en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Y eso ocurre justo, y la gravedad la puedo eliminar localmente de esa manera. ¿Sí? Y ahora podemos poner otro ejemplo diferente, que es el que tienen ustedes en la tarea. Y ahora en la tarea lo que ustedes tienen es que a 315 metros, ahora el vagón de 20 metros está vertical. ¿Ahora qué le pasa? ¿Sí? Entonces, de vuelta, tengo las canicas casi tocando el techo y casi tocando el piso. Y esto mide 20 metros, y esto mide 315 metros, y esto es el radio de la Tierra, que son 6.300 kilómetros, ¿sí? Y entonces, aquí vamos a ver, este es el ejercicio que tienen que hacer en la tarea. ¿Sí? Y acá la forma de resolverlo, no podemos usar el truquito de los triángulos, entonces acá les voy a dar algunas sugerencias, ¿no? Es decir, si esta es la partícula, la canica 1 y la canica 2, ¿sí? Entonces, la canica 1 va a tener una aceleración un poquitito más chica que la aceleración de la canica 2. ¿Sí? O sea, porque la aceleración, vamos a pensar, bueno, hay que hacer varias aproximaciones, pero esencialmente la aceleración hacia abajo de la canica 2 es Gm entre R, ¿sí? Y la de la 1 es Gm entre R más H al cuadrado, ¿no? Entonces la A2 es un poquito más grande porque hay una diferencia muy chiquitita, ¿sí? Pero lo importante, lo más fácil aquí es calcular la aceleración relativa, que es
A2 menos A1. ¿Sí? Porque si estaban en reposo una respecto de la otra, la separación, ¿sí? La separación, ustedes saben cuánto tiempo de caída tengo, 8.02 segundos, ¿sí? Y la separación entre las canicas acá las canicas se van a acercar o alejar. ¿Qué va a pasar? Acercar. A ver, ¿cuál jala más? ¿Cuál siente un jalón más grande? ¿La de abajo o la de arriba? La de abajo, ¿no? La de abajo. Entonces, ¿cuál va a ir más rápido después de un tiempo? ¿La de abajo o la de arriba? La de abajo. Y se van a alejar entonces. Entonces, si empiezan así, pero la de abajo va más rápido, se van a estirar, se van a separar. ¿Sí? Está bien, muy poquitito, pero se van a separar. Entonces, la separación entre las canicas va a ser Y igual 1/2 de A relativo por T cuadrado. ¿Sí? Y eso es todo lo que necesitamos. ¿Sí? Y aquí, por comodidad, es muy importante que reconozcan que esto es G. ¿Sí? Y esto de acá arriba, es más fácil si lo escribo como Gm entre R cuadrado por 1 entre 1 más H entre R al cuadrado. ¿Sí? Porque esto que está acá va a ser la misma G. ¿Mm? Y de vuelta, esta es una cantidad muy chiquitita. ¿Sí? Entonces pueden usar de vuelta que 1 más x a la n es aproximadamente 1 más nx. Pero bueno, con esto se dan una idea de lo que pasa. ¿Sí? Sí. Entonces, este es el ejercicio 1 de la tarea 2. Trabájenlo y lo platicamos el jueves. ¿Sí? Entonces, esto me dice de qué tamaño puede ser una región del espacio-tiempo que yo considere inercial. ¿Sí? En espacio y en tiempo, en las diferentes dimensiones, ¿no? Y aquí vale la pena mencionar que ¿sí? Hay objetos pequeños y muy masivos. Por ejemplo, las estrellas de neutrones. Entonces allí las fuerzas de marea pueden ser gigantescas, ¿sí? Es decir, tan grandes que si nosotros nos fuéramos acercando con una distancia de 1,5 metros, 1,70 m, 1,80 m, sentiríamos que nuestro cuerpo se estira y se despedaza, ¿sí? Entonces, cerca de su superficie, las fuerzas de marea pueden ser enormes.
¿sí? Y lo mismo pasa al acercarse al horizonte de un agujero negro. ¿Sí? Entonces, eso complica las películas de ciencia ficción cuando tienen dos agujeros negros conectados con un agujero de gusano y entonces entran a la nave y salen por el otro lado con una sonrisa en otra parte del universo, ¿sí? Hay un problemita con las fuerzas de marea y cómo destruirían toda la estructura de la materia que entra y sale, ¿sí? Sí, espagueti sería todavía optimista, ¿sí? Lo más probable es que salgan hechos puré, ¿sí? Sí, aunque hay artículos recientes que dicen que ciertos modelos de agujeros de gusano podrían tener unas fuerzas de marea con unas aceleraciones que son como hasta 4 o 5G, que están al límite de lo que un ser vivo que puede aguantar. No, interestelar, muy bien, entonces ahí tenemos que ver las diferentes fuerzas que actúan, ¿sí? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que el amor es una fuerza fundamental para todos los seres, ¿sí? Y esa la entendemos mucho menos que la gravedad. Y la sabemos manejar menos todavía, aunque podemos cuidarla mucho, ¿sí? Vale la pena, ¿sí? Y a diferencia de la gravedad, que la sentimos como algo que está dado, el amor lo podemos trabajar, cultivar. Ese es más bonito todavía porque nos queda más a la mano. Pero bueno, en esto estamos. Entonces, ya hemos explicado que a qué llamamos un sistema inercial. Entonces, esto nos pone un contexto y ahora entonces la clase que viene vamos a seguir trabajando sobre qué pasa en los sistemas inerciales y cómo describimos diferentes situaciones en estos sistemas, ¿sí? Y vamos a seguir trabajando con estas cosas. Muy bien. Bueno, entonces, ¿algún comentario, alguna pregunta? Muy bien. Entonces terminamos con un final poético diciendo que la gravedad, cuando está demasiado cerca, puede ser muy destructiva, pero sí creemos en la fuerza del amor. Y con eso nos vemos el jueves. ¿Está bien? Están pudiendo accesar a todo el material que está en el Classroom. ¿Han tenido problemas ahí? ¿Todo bien? No, todo. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Gracias, Buenos días. hasta luego. Hasta luego. Chao.